Buenos días, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Buenos días, Miss. Buenos días, Buenos chicos. días, Miss. Sí, Buenos días, observan mi Miss. pantalla. Sí. Miss, buenos días. Buenos días. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, recordando un poco lo que ya hemos venido trabajando referente a la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar qué tema hemos desarrollado, a qué nos hemos referido, qué es lo que hemos aprendido? La clase pasada, a ver, quizás quedó alguna duda, alguna consulta. El tema del adjetivo, Miss. Hemos trabajado el adjetivo, muy bien. ¿Y qué es el adjetivo? ¿A qué nos referimos con el adjetivo? Son palabras que modifican el sustantivo complementando calificativo, explicualidad. Ya, es aquella palabra que modifica. Muy bien, palabra que modifica al sustantivo. ¿Modifica en qué? En su significado, en el significado de la Palabra. palabra. ¿Ya? Modifique el significado de la palabra. ¿De qué forma? ¿De qué manera? Dando a conocer, ¿sí? De una forma diferente, ¿no? Por ejemplo, será lo mismo decir, aquella niña lee todos los días, a decir, aquella niña hermosa lee todos los días. ¿Será lo mismo? ¿Es lo mismo, chicos? ¿Es igual, Miss? ¿Será lo mismo? A ver, yo digo, aquella niña hermosa, Diferente. aquella niña lee todos los días. Pero si yo digo, aquella niña hermosa, ¿es lo mismo? No, Miss. No es lo mismo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque aquí en la primera oración yo me refiero a cualquier niña, ¿cierto? Pero en la segunda, cuando yo digo aquella niña hermosa, estoy especificando a quién me estoy refiriendo, ¿no? Niña. Estoy especificando, ¿no? Al decir aquella niña hermosa. ¿Será cualquier niña? Sí, Miss. ¿Será? No, Miss. No va a ser cualquier niña. Estoy especificando a qué niña en particular yo me estoy refiriendo. ¿Ya? Entonces, ¿lo modifica? Sí, modifica en cuanto al significado, ¿no? Su forma de interpretación del mensaje. ¿Ya? Muy bien, entonces ese es el adjetivo, ¿no? El adjetivo modifica al sustantivo en cuanto a su definición, ¿no? A su significado, a su interpretación. Ahora, hemos visto diversos tipos de adjetivo, pero el adjetivo de forma en específica se clasifica en dos grupos. ¿Cuáles son esos dos grupos? Ya, uno Calificativo. de ellos es el adjetivo calificativo. El otro, Determinativo. Determinativo, Miss. Determinativo. determinativos. Muy bien. Dentro del adjetivo calificativo hemos visto dos tipos. ¿Cuáles son? Perro es grande. Hay dos tipos de adjetivo calificativo. ¿Cuáles son?
Perro es grande Ya, ¿qué tipo de adjetivo o es? no es Miss. Calificativo. No, no, dentro de los tipos de adjetivo calificativo hemos trabajado dos tipos. Hay dos tipos de adjetivo calificativo. ¿Cuáles son ellos? Miss es explicativo, especificativo. Muy bien, el explicativo y el especificativo. El explicativo es aquel que va a detallar, ¿no? Una característica descriptiva prácticamente. Por ejemplo, cuando yo voy a decir la blanca nieve. ¿Qué estoy manifestando? Que la nieve de qué color es? Blanca. Pero si yo digo, por ejemplo, me fui a comprar una moto y escogí la moto roja. Entonces, ¿qué estoy especificando? Que de todas, No, ¿cuál me gustó? La moto roja. La moto roja, ¿cierto? Estoy especificando. Muy bien. Ahora, los de adjetivos determinativos van a ser aquellos quienes van a detallar o limitar la extensión del sustantivo, ¿no? Ahí sí hemos visto gran variedad de adjetivos. A ver, ¿quiénes recuerdan qué adjetivos hemos visto que sean determinativos? Miss cercanía es estos, estas. Ya, los adjetivos que detallan la distancia del sustantivo. ¿Qué tipo de adjetivos son? Aquel Miss. No, ¿qué tipo de adjetivo determinativo presenta? Mi Miss. Mi. No. A ver, lo que ustedes me están dando a conocer son tipos, pero ¿qué tipos? A ver, por ejemplo, este, aquel, ese, ¿a qué tipo de adjetivo pertenece? ¿No se acuerdan? Indican calificativos, Miss. ¿A qué? ¿Cómo? Adjetivos demostra. Demostrativos, Miss. Demostrativos. Los adjetivos demostrativos, ¿qué indican? Indican distancia del sustantivo. ¿Qué tan cerca, qué tan lejos se encuentra? ¿Ya? Entonces, los adjetivos, por ejemplo, si yo digo, este colegio es muy bonito, ¿qué significa? ¿El colegio dónde está? Está diciendo que está cerca Miss este colegio. Exacto.
ahí me estoy refiriendo a que el colegio está cerca, ¿ya? Está cerca. Ahora, si yo digo, por ejemplo, mi mochila es nueva, ¿qué estoy indicando? ¿Qué estoy indicando? La mochila que es nueva, Miss. Ya, pero yo si estoy diciendo mi mochila es nueva, ¿qué estaré indicando? ¿Qué indico, chicos? ¿Es de cualquier persona esa mochila? No, Miss. ¿De quién es la mochila? Mía, Mío, Miss. Entonces, ¿qué estoy indicando? Eh, que mi mochila es mío. Pose, Posesivo. posesión, pertenencia. Eso estoy indicando. ¿Cierto? Que la mochila me pertenece. Si yo digo tu mochila, es la mochila, ¿a quién le pertenece? A ti. Entonces, ¿qué se está indicando? Estoy indicando posesión, pertenencia de la mochila. ¿Ya? Ahora, ese es un tipo de adjetivo también. ¿Qué tipo de adjetivo es? Adjetivo Posesivo. posesivo. ¿Ya? Adjetivo posesivo. Ahora, si yo digo, por ejemplo, cuando yo te digo, muchos alumnos viajaron al norte, ¿qué te estoy indicando? Si yo te digo, muchos alumnos viajaron al norte, ¿qué te estoy indicando? Mm, ¿Qué te estoy indicando? mm, el objetivo numeral es Miss. No. Numerales, pero al decirte muchos, ¿te estoy señalando la cantidad concreta? No, Miss. Miss. No, ¿cierto? No te estoy señalando una cantidad concreta. Entonces, ¿qué tipo de adjetivo ahí estoy haciendo uso? Mm, 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 pues, ¿Qué tipo de adjetivo ahí tenemos? Si no te doy una Explica- cantidad concreta, ¿a qué me estaré refiriendo? Adjetivo indefinido. mi tío. indefinido. Definitivo. Indefinido. ¿Por qué le decimos adjetivo indefinido? ¿Por qué? Porque no señalamos una cantidad concreta, una cantidad exacta. Por eso es adjetivo indefinido. Pero si yo te digo 5 alumnos viajaron, ¿qué te estoy señalando? Adjetivo determinativo. No, no, claro, es un adjetivo determinativo. Pero dentro de los adjetivos hay un tipo más cuando señalamos cantidades concretas. ¿Cuál es? Si yo te digo 5 alumnos, ¿qué te estoy señalando?
¿Qué te estoy señalando? ¿La cantidad concreta o no? ¿Cuántos alumnos han viajado? 5, Miss. 5. Entonces, ahí sí, a diferencia de los indefinidos, te estoy especificando la cantidad concreta del adjetivo, de la cantidad del sustantivo. Entonces, ¿qué tipo de adjetivo estamos haciendo uso ahí? Cardinales, Miss. Cardinales. ¿Y los cardinales de qué tipo forman parte? 3, De los adjetivos. ¿Número? 4. Numerales. De los adjetivos numerales, chicos. Ya no hay que olvidarnos, ¿eh? No están repasando, chicos. Y tenemos que repasar. Ya es fundamental. ¿Por qué? Porque el día de hoy vamos a hablar de un tema complementario a lo que hemos trabajado la clase pasada. Ahora, ¿por qué decimos que, por ejemplo, los términos que hemos usado hace un momento son adjetivos? ¿Cuál es la característica? Cuando yo voy a decir que, por ejemplo, al decir mucho, 5, aquel, van a cumplir la función de ser adjetivos. Se les dijo la clase pasada. ¿Por qué decimos eso? ¿Por qué diremos que son adjetivos? Chicos, Miss, ¿puede repetir? Walter, No escuché. ¿por qué decimos o hemos dicho que los términos que hemos usado hace un momento cumplen la función de ser adjetivos? ¿Cómo yo sé que esa palabra es un adjetivo? Característica de los adjetivos. Son A ver, ¿quién me palabras podría? ¿Por qué yo digo que es un adjetivo? indicadas, calidades, ¿Mm? Porque indica cualidad nada más que todos los adjetivos determinativos. Sabemos muy bien que los calificativos señalan cualidades y son fáciles de identificar. Pero los determinativos, he visto ahorita también, por ejemplo, que se les ha hecho complicado. Entonces, ¿cómo yo sé que es un adjetivo?
Miss, ¿puedes repetir la pregunta? No he entendido, Miss. A ver, chicos, cuando nosotros hablamos de los adjetivos, nos vamos a relacionar mucho y los vamos a identificar. ¿Por qué? Porque siempre van a ir al lado de un sustantivo. Y esa es la diferencia que vamos a observar ahora con los pronombres. ¿Por qué? Porque cuando yo les voy a hablar de los pronombres, me dirán, Miss, pero es igual al que hemos hablado con los adjetivos. Sí, van a ser iguales, pero hay una diferencia, que es esta característica. Que para yo decir que, por ejemplo, muchos, o 5, o 4, son adjetivos, pero son adjetivos siempre y cuando van al lado de un sustantivo. Si no van al lado de un sustantivo, ¿serán adjetivos? No, Miss. Walter, no. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar sobre los pronombres. A ver. A ver, ¿cuándo decimos que una palabra es un pronombre? El pronombre, por definición individual, vamos a determinar que es a nivel semántico. Decimos que el pronombre es una palabra que designa a los seres vivos, pero sin necesidad de ¿qué? De nombrarlo. Esos son los pronombres, ¿no? Palabra que designa al ser vivo,
sin necesidad de nombrarlos. ¿Ya? Ese es a nivel semántico. A nivel sintáctico, decimos que un pronombre va a ser cuando yo sustituyo a un sustantivo. Por ejemplo, cuando yo no quiero mencionar el nombre específico de la persona, utilizaré un pronombre. Por ejemplo, yo digo María juega fútbol, pero si yo no quiero decir que María es la que juega fútbol, ¿qué diré? ¿Qué podría cambiar? El término María, ¿con qué término lo podría cambiar? Con ella juega fútbol. Con ella, exacto. Ella juega fútbol. Entonces, ahí, por ejemplo, al utilizar el término ella, empleado, ¿estoy especificando el nombre de la persona? Sí, Miss. ¿Sí? ¿Quién es ella? ¿A quién me refiero con ella? María. Sí, pero, por ejemplo, yo vengo por donde tú vives y veo una chica y te digo, ella es muy bullera. Entonces, ¿estoy especificándote el nombre de la persona a quien me estoy refiriendo? No, Miss. No, Miss. No te estoy especificando, ¿cierto? Estoy nombrándolo de forma indirecta. Esa es la función del pronombre. Porque cuando tú especificas, ahí sí haces uso de ¿qué? ¿Del sustantivo? Haces uso del sustantivo. ¿Ya? Haces uso del sustantivo. Cuando tú especificas el nombre de la persona, vas a hacer uso del sustantivo. ¿Ya? Porque ahí sí, por ejemplo, dices, ¿no? Juan o Walter, ¿cierto? Estás detallando a quién te estás refiriendo. Pero si yo digo, él es muy imperativo, no detallo. Estoy sustituyendo un término, el sustantivo con un pronombre. ¿Ya? A eso me refiero. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Sí, muy bien. Entonces, y a nivel morfológico decimos que posee 3 accidentes gramaticales. ¿Cuáles son? Son el género, número y persona. ¿Ya? Posee 3 accidentes gramaticales. ¿Pero habrá un solo tipo de pronombre? No. Hay varios. Tenemos personales, tenemos demostrativos, tenemos posesivos, tenemos indefinidos y tenemos numerales, ¿ya? Tenemos numerales. Entonces, ¿a qué llamamos pronombres personales? Como su nombre mismo nos lo indica, un pronombre personal es un pronombre el cual va a ser detallado para la persona cuando yo sustituyo el nombre de una persona, ¿ya? Ahora, vamos a ver de forma individual. Acá está. ¿Qué son los pronombres personales? Van a referir a personas que han realizado una acción, donde cuyos nombres no se van a mencionar. Donde los nombres no se van a mencionar. Por ejemplo, ¿no? Se conjuga en 3 tiempos. Primera, segunda y tercera persona. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con primera? Cuando la persona que habla o escribe. Me refiero a la persona que habla o escribe, ¿no? Aquí usamos el yo, el nosotros o el nosotras, ¿ya? Y en segunda persona nos vamos a referir a la persona con quien se habla, el tú, el vosotros, el vosotras o el ustedes, ¿ya? Y en tercera persona, la persona a quien nos vamos a referir, ¿no?
de quién se está hablando o de quién se está escribiendo. Ahí, ¿qué usamos? Utilizamos él, utilizamos ella, ellos y ellas. ¿Ya? Entonces, ¿se conjuga en 3 tiempos? Sí. Primera, segunda y tercera persona. Primera persona me refiero al yo, ¿no? De quién o quién está hablando. Por ejemplo, yo juego fútbol, ¿cierto? Entonces, ahí estoy usando un pronombre ¿en qué? ¿En qué tipo? En primera persona, ¿ya? Ahora, si yo digo, tú juegas fútbol, ¿en qué tipo de persona estoy? Segunda persona. En segunda persona, pero en Singular. Singular, en Miss. singular. Pero si yo digo, ustedes juegan fútbol, Plural. en plural, ¿ya? Ahora, y si digo, él juega fútbol, Singular, Miss. ¿pero en qué tipo de persona estoy? Tercera persona. En tercera. Tercera persona, Miss. En tercera persona, ¿ya? Ella compra chocolates. Tercera persona, Miss. Tercera persona, ¿ya? Muy bien. Ahora, pero hay pronombres personales que van a usarse también para poder reemplazar a los objetos de forma indirecta, ¿no? Por ejemplo, yo digo, compré una torta. Es el cumpleaños de mi amigo. Entonces yo le digo, cómprate una torta. Entonces, cuando llega mi amiga, le diré, ¿compraste? Y ella me dirá, sí, la compré. Entonces, ese término, la, ¿a quién reemplaza? El término A la, tercera persona, Miss. ¿a quién se está refiriendo? No, el término la, ¿a quién se refiere, chicos? La, Llegaste y yo te encargué que compres una torta. Entonces yo te digo, ¿compraste la torta? Y tú me dirás, sí, la compré. Ese la, ¿a qué término está reemplazando? Esa es la pregunta. la compraste, Miss. Por eso, el término es la compré. Ahora, pero tu término, la, ¿a qué palabra está reemplazando? Adjetivo, Miss. No, a ver, escuchen la Él pregunta. o ella. A ver, contextualicen la oración que les estoy mencionando. Yo les estoy diciendo, hay un evento. Entonces, a alguno de ustedes les encargué que comprasen una torta. Entonces, tú llegas a la fiesta y yo no quiero que la gente se entere que yo te he encargado que compres una torta. Entonces, yo te digo, llegas y te digo, ¿compraste? Y tú me dirás, sí, la compré. Entonces, el término la, ¿a qué se refiere? Cuando tú me dices, la compré, ese la, ¿a qué palabra está reemplazando? Tú me Ate- dices, sí, la compré. Entonces, al decirme, sí, la compré, ¿a qué te estás refiriendo? A compré, Miss. No, pero si me estás diciendo que la compraste, ese la, ¿a qué te estás refiriendo? ¿Qué palabra no me estás mencionando? La torta. La torta, pues chicos, ¿cierto? Tú llegas y yo te digo, ¿la compraste? Sí, la compré.
Entonces, ¿qué significa? Que yo no quiero que se enteren que has traído una torta por encargo mío. Entonces, si tú me dices, sí, la compré, no me estás mencionando que has traído qué cosa, la torta. Entonces, el término la cumple la función también de ser pronombre. ¿Por qué? Porque el término la está reemplazando a la torta. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. ¿Ya? Sí, Entonces hay Miss. que contextualizar, chicos. No demos respuestas, ¿sí? Sin sintetizarlas. ¿Ya? Muy bien. Ahora, luego tenemos los llamados pronombres demostrativos. ¿A qué denominamos o a qué llamamos pronombres demostrativos? ¿A qué nos referimos? Son aquellos que van a indicar la distancia relativa de los sustantivos, ¿no? Al igual que los adjetivos. ¿Qué tan cerca, qué tan lejos se encuentra? Pero a diferencia de que estos ya no van a ir al lado de un sustantivo, solamente van a ir solos, ¿ya? Por ejemplo, tengo esos son los mismos que hemos trabajado en los adjetivos, pero conjugados, ¿no? A ver, por ejemplo, yo digo, aquel escribe en su cuaderno. El término aquel, ¿a qué se está refiriendo? A una cosa. ¿A una cosa será? Aquel escribe en su cuaderno, estoy mencionando. Al niño, Miss. Al niño, pero el niño está cerca o lejos. Cerca. Cerca, Miss. Lejos, ¿Ah? lejos. Lejos. Si yo utilizo el término aquel, es porque está simbolizando lejanía. Si yo te digo, ese no me cae, ¿está lejos o cerca? Cerca, Miss. Ni tan lejos ni tan cerca, ¿cierto? Distancia Distancia media. media. Ahora, esto es dañino. ¿A qué me refiero? Que está cerca. Que está cerca. Me puedo referir a un frasco, un objeto, ¿cierto? Indicando que no es beneficioso, ¿ya? Entonces, esa es la función. Si se dan cuenta, cuando hablamos de pronombres son los mismos que hemos hablado en adjetivos. Pero ¿cuál es la diferencia? Los pronombres al lado de quién van. Cerca al sustantivo. No, no. Al sustantivo, ahí ya no sería pronombre. ¿Qué les mencioné hace un momento? Hace un momento les he especificado y les he dicho cuál es la diferencia entre un adjetivo y un pronombre. ¿Cuál es la diferencia? Para que cumpla la función de ser adjetivo, ¿sí? Los adjetivos al lado de quién deben de ir. Para que sean adjetivos, al lado de quién deben de ir, chicos. Chicos,
A ver, Denisa. Denisa León, ¿puedes activar tu audio? A ver, Denisa parece que ya no está. Sí, Miss. A ver, Denisa, ¿me Miss, hay escuchas? veces va línea, así nomás no te escucho bien. Ya, ¿ahorita sí me estás escuchando? ¿Me escuchas bien Sí, ahora, Denisa? profesora. Hay veces va línea en mi, está ronco, ronco así, profesora. Ay, ya. A ver, No, entonces, a ver, profesora, no te escucho. Dayanira, Dayanira, Sí, Miss, dígame. Dayanira. A ver, quiero que me analices estas dos oraciones y mantén tu micro prendido. No lo pagues. Ya, Miss. Ya, a ver, yo te digo, mira, aquellos niños juegan fútbol y te digo, aquellos juegan fútbol. Ujú. ¿Cuál es la diferencia en esas dos oraciones? Niños, los niños. La palabra niños, ¿cierto? Niños, ¿qué tipo de palabra es? Es, mm, ¿Qué tipo de palabra es niños? un sustantivo. Dayanira, Mm, Sí. Mm, mm. Dice, niños. ¿cuál es la diferencia entre los dos términos que te he mencionado, Dayanira? Mm, Te dije, aquellos niños juegan fútbol y aquellos juegan fútbol. ¿Cuál es la diferencia? La palabra niños, ¿no? Ya, la Eh, palabra niños. Ahora, pero niños, mm, ¿qué tipo de palabra es? mm, un Es un adjetivo. ¿cómo? Es un sustantivo. Es un sustantivo, ¿cierto? Es un sustantivo. Es un sustantivo. Exacto. Ahora, pero en la siguiente oración que yo te he dicho que ellos juegan, ¿estoy haciendo uso de un sustantivo? No. No. ¿Al lado de qué término ya está yendo aquellos juegan fútbol? Cuando yo digo aquellos juegan fútbol, ¿a qué me estoy refiriendo? Ok, ellos juegan fútbol. ¿Al lado de qué palabra están usando? Palabra Palabra, masculino, Miss. ¿Al lado de qué? Juegan, ¿qué tipo de palabra es? es plural, Miss. No, juegan. ¿Qué es jugar?
Es verbo. Es un verbo. Entonces, la palabra aquellos al lado de qué palabra está? Del verbo. De un verbo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que cuando yo digo aquellos niños juegan, el aquellos está al lado de un sustantivo. Y cuando digo aquellos juegan, estoy mencionando al lado de un verbo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En que el primero, cuando yo digo aquellos niños, si va al lado de un sustantivo, es un adjetivo. Y si yo te digo aquellos juegan, es un Por Nombre. pronombre. Pronombre. es un pronombre. ¿Ya? Esa es la diferencia. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. ¿Ya? Entonces, esos son los pronombres demostrativos. ¿Indican distancia? Sí, también indican distancia. Ahora, luego tengo los pronombres posesivos. ¿Qué son? Son pronombres que indican posesión y pertenencia también, a la vez, reemplazando a un sustantivo. ¿Ya? Trabajo en primera, en segunda, en tercera persona. Mío si es en primera, tuyo si es en segunda y suyo si es en tercera, ¿no? Y si es en femenino, cambia el último término. Mía, tuya, suya, ¿no? Y en plural, en masculino, utilizaré el míos, mías, tuyos, tuyas, suyos, suyas, ¿no? Por ejemplo, tu casa es igual que la mía. La palabra mía, ¿a qué término está reemplazando? Si yo digo tu casa es igual que la mía, ¿a qué término estoy reemplazando? Posesiones, posesivos. ¿Posesivos? Claro, pero la palabra mía, ¿a qué palabra está reemplazando? Para que sea pronombre. ¿Cómo sé yo que esa palabra es pronombre? Porque está hablando de nosotros, o sea, ¿Está hablando de ustedes? Digo, tu casa es igual que la mía. La palabra mía, ¿a qué palabra está reemplazando? O sea, ¿qué palabra yo ya no estoy mencionando y simplemente estoy utilizando el término mía? casa. Casa, ¿cierto? Ahí recién es pronombre. Entonces, aquí, ¿para qué me sirve? Para evitar la redundancia. Entonces, si yo, por ejemplo, dijera, tu casa es igual que mi casa, ahí ya no estoy haciendo uso de pronombre, estoy haciendo uso de adjetivo, ¿ya? Hay que tener claro ello. Luego tengo los pronombres numerales, ¿no? Son aquellos que van a reemplazar a los sustantivos e indican una cantidad exacta, ¿no? Igual tenemos cardinales, tenemos ordinales, partitivos y multiplicativos. Ya conocemos la definición concreta de cada uno de ellos. Aquí ya es la diferencia que va a reemplazar a la persona. Por ejemplo, los dos ganaron un premio. El término dos, ¿a quién se está refiriendo? A los niños. A los niños, ¿cierto? Ahora, si yo digo, recibí un tercio de lo que me correspondía, ese tercio, ¿a qué se está refiriendo? ¿A quién Al se dinero. refiere? Al dinero, ¿ya? Muy bien. Y por último tengo los pronombres indefinidos, ¿no? Que son igual, ¿no? Que indican y señalan a la persona o cosa de forma imprecisa o inexacta. Por ejemplo, algunos llegaron de viaje. Entonces, algunos está reemplazando a la persona. Por ejemplo, digo, pocos comieron canchita. Ese término pocos, ¿a quién me refiero? A las personas. A las personas. Ujú. Entonces recuerden, para que cumpla la función de ser pronombre, ¿al lado de quién deben de ir?
chicos, para que cumpla la función de ser pronombre, ¿al lado de quién deben de ir? ¿De un adjetivo? No. Acá, en el ejemplo nada más, pocos comieron canchita, ¿está al lado de un adjetivo? Comieron, ¿qué palabra es? ¿Qué tipo de palabra es? Verbo. Es Verbo, un verbo. Entonces, para que sea pronombre, ¿al lado de quién deben de ir? De un verbo. activo. Al lado de un verbo. ¿Ya? Al lado de un verbo. Hay que tener en cuenta ello. ¿Sí? Muy bien, chicos. Hasta ahí. ¿Dudas, consultas referente al tema? No, Miss, ya me quedó claro. ¿Les quedó claro? Sí, Miss. ¿Sí? Muy bien, chicos. Más o menos a mi profesora. ¿Sí? Entonces, la siguiente clase vamos a ver un pequeño video en forma de resumen para que quede un poquito más claro y vamos a desarrollar algunos ejercicios, ¿sí, chicos? ¿Sí? Para que quede mucho más claro. Pero les voy a pedir, por favor, que repasen, ¿ya? Que repasen la clase para poder profundizar más, ¿ya? Ya, Miss. Muy bien, chicos. Si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho.